El caso que les quiero contar hoy refleja una injusticia, por lo menos a mi entender, mayúscula, que implicó que Juan Pablo Robles, un cabo primero de la Policía Federal de Argentina, por una actuación en el marco de sus funciones, termine siendo condenado por lesiones graves calificadas, por ser policía y usar un arma de fuego, a la pena de 4 años de prisión efectiva. El hecho fue que el día 13 de marzo del 2016, cerca de las 12:30 de la noche, mientras este policía se encontraba en funciones, haciendo un recorrido habitual en el patrullero, cuando llega a inmediaciones de las calles Venezuela y Pichincha de la ciudad de Buenos Aires, ve un grupo de entre 15 a 20 personas que llaman su atención porque estaban bebiendo y gritando, por lo que procede a encender las balizas del auto y acercarse, momento en el cual observa que un joven que estaba en ese grupo sale corriendo por calle Venezuela al ver el móvil. ¿Qué hace el policía? En esta situación toma la decisión de seguir a ese sujeto, quien al ver que era seguido empieza a correr más rápido y dobla por calle Alberti y luego toma avenida Belgrano, en donde finalmente termina siendo alcanzado por el suboficial de la Policía Federal, quien sin bajarse del patrullero baja la ventanilla y le grita «párate allí». En ese instante, este muchacho, en vez de obedecer, se dio vuelta y ¿qué hizo? Extrajo de su cintura un arma de fuego con la cual lo apunta, lo que provocó que el policía, como una reacción instintiva, termine sacando su arma reglamentaria y le dispare para repeler la agresión. El disparo que efectuó el policía le pegó al muchacho a la altura del parietal izquierdo, en realidad lo roza en la cabeza, haciendo obviamente que arroje el arma y lo conmociona, pero no causa que pierda la conciencia. No obstante, esa herida que le produjo fue considerada grave en razón de que la misma, si bien no dejó secuelas permanentes para este sujeto, provocaron su internación y pusieron en riesgo su vida por la cercanía con una zona vital. Inmediatamente después de este hecho, llegaron otros policías al lugar, quienes secuestraron el arma que portaba el herido, arma que en ese momento estaba tirada en el piso, nadie la había levantado todavía. El sujeto la había intentado agarrar en varias oportunidades, y los policías observan que el arma era una réplica de una Glock 9 milímetros, que era simplemente un encendedor, aunque tenía un sistema de corredera similar a las auténticas y no presentaba diferencias, por lo menos a simple vista, de una real. Durante el juicio, los testigos que estuvieron en el lugar dijeron que el policía estaba realmente conmocionado y que inmediatamente después de que pasó esto, al tomar conocimiento de que el arma era una réplica, afirmó que pensó que era real, pues de lo contrario nunca hubiera disparado. También, durante el juicio, varios testigos contaron que este muchacho que resultó herido era conocido en el ambiente criminal y que tenía antecedentes penales, y remarcaron que unos 7 meses antes de este hecho, en agosto del 2015, había sido detenido en esa misma zona por posesión de narcóticos, y cuando fue requisado se le encontró en su poder que tenía 2 réplicas de armas, una Beretta y casualmente una Glock idéntica a la que tenía en esta oportunidad. Obviamente el muchacho también declaró en el juicio como víctima y contó que no recordaba nada de la noche del incidente, y al ser preguntado por sus antecedentes mintió. ¿Por qué digo que mintió? Porque dijo que nunca había sido demorado antes por la policía, antes de este hecho, y que nunca había tenido ningún problema con la policía. Obviamente la mentira quedó expuesto por las planillas de antecedentes y las declaraciones de otros policías que ya lo habían aprendido en otras oportunidades y que fueron parte del juicio. Una cosa que investigó la Fiscalía al ver que este muchacho tenía múltiples antecedentes y detenciones por la policía de esa misma zona, para descartar que el policía Robles lo estuviera hostigando por su pasado criminal, fue si el acusado lo conocía con anterioridad. Y esto se descartó de pleno, pues no solo que este policía nunca había actuado en un caso que lo tuviera por sospechado a este muchacho, sino que el mismo muchacho admitió que nunca había visto a Robles en su vida. También quedó acreditado durante el juicio que en las circunstancias en las que se dio el hecho, esto es, en la oscuridad de la noche, a esa distancia y además con el tiempo de una fracción de segundo, para el policía no había sido posible darse cuenta que el arma de fuego con la que fue amenazada no era real, ya que no había diferencia de tamaño, forma y textura. Sin embargo, el tribunal de juicio lo condenó igual al policía, porque sostuvo que no debió, en primer lugar,
que no debió haber seguido al sujeto y que de seguirlo, al ser apuntado con un arma de fuego o con lo que creyó que era un arma de fuego, este tenía que haber tomado otra decisión que no implicara usar su arma de fuego reglamentaria o usándola, no disparando a una zona vital, considerando que este es un policía y como tal es un profesional que tiene entrenamiento para el manejo de armas, se movía en un patrullero que era blindado y tenía un chaleco antibalas puesto. Y también dio ejemplos, terribles ejemplos, que dijo que tenía otras opciones. Por ejemplo, que podía haber arrancado con el patrullero o pedir refuerzos y que además había incumplido con los protocolos de actuación porque, entre otras cosas, no había dicho alto policía. Recordemos que él había dicho parate ahí, lo cual pudo, a criterio de los jueces, que evidentemente fuman debajo del agua, haber provocado que el sujeto creyera que iba a ser víctima de un delito, no dándose cuenta de que quien lo perseguía era policía. La defensa legal que tuvo el policía, la cual por cierto fue deficitaria y tuvo gran incidencia en que este fuera condenado, pero eso es otro tema, planteó que el policía se encontraba en un supuesto de defensa legítima. Pero esto fue desechado por el tribunal porque se consideró que el policía, de alguna manera, había provocado la reacción del sujeto que lo amenazó con la réplica por seguirlo indebidamente, siendo que uno de los requisitos para que proceda la legítima defensa es que quien se defienda no haya provocado la agresión. Además, el tribunal también consideró que este supuesto, la defensa legítima, es para situaciones en las cuales las personas, los civiles, se ven obligados a actuar porque no hay posibilidad que en tiempo útil llegue la autoridad o la policía, y en este caso dijeron que él era la policía. Respecto a esto último, es posible discutir si estamos o no frente a un supuesto de defensa legítima. Yo creo que puede darse igual la defensa legítima, pero si bien es discutible. Ahora, si esto no era defensa legítima, está claro que el policía se encontraba, por lo menos, frente a un supuesto de lo que se conoce como estado de necesidad exculpante, que dicho en forma sencilla, no es más que una situación en la cual el policía tuvo que elegir entre dejarse matar o disparar para evitarlo, no actuando ya como policía, sino como una persona cualquiera que naturalmente, ante una situación en la que su vida estaba en peligro o en la que cree que su vida está en peligro, se defiende instintivamente tratando de preservar su vida. Ahora bien, analizando lo que dijo el tribunal, se incurre en varias afirmaciones erradas, arrancando que el policía, por tener instrucción de tiro, no se convierte automáticamente en un profesional en el uso de armas y que está preparado para reaccionar profesionalmente ante una situación de enfrentamiento. Lo primero, esto de que el policía, por tener instrucción de tiro, por saber manejar un arma, es un profesional del uso de armas, es como que sostengamos que las personas como usted, como yo, porque sabemos manejar un vehículo, somos profesionales del volante, lo cual no es cierto, por lo menos no lo es cierto en mi caso, y no hace falta que lo explique por qué. Por otra parte, más allá de que es cierto que los policías tienen algún tipo de instrucción, más allá de cualquier instrucción que puedan tener, los enfrentamientos reales no son tan habituales, al punto que es probable que existan muchos policías que nunca estuvieron en una situación de esta naturaleza en toda su carrera. Y también hay que tener en cuenta que la instrucción nunca se pone en riesgo real la vida, por lo que no se sabe definitivamente cómo va a reaccionar un sujeto hasta que se encuentra en una situación real en la que su decisión, las que debe tomar además en una fracción de segundo, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En cuanto a las afirmaciones que se hacen respecto a que Robles tenía otras opciones para actuar, esto se dice en la tranquilidad de una sala, luego de haber deliberado durante días, y no se examina realmente el contexto en el que el hecho ocurre, e incluso se hacen afirmaciones que son incorrectas. Para empezar, la decisión que el policía tuvo que tomar fue en una fracción de segundo, prácticamente instintiva o refleja, donde no hubo tiempo para reflexionar, pues frente a una amenaza real, la duda te mata. Asimismo, lo que el tribunal menciona como otras opciones, menos lesivas para el sujeto que resultó ser víctima, tengo dudas de que pudieran concretarse en la realidad y que hubieran sido efectivas de haber estado frente a un arma de fuego real. Para empezar,
los jueces presumieron que el patrullero es blindado. Y esto no está acreditado en el caso, siendo que en la realidad casi ningún patrullero es blindado y los que lo son, solo lo son parcialmente. Con suerte tienen el parabrisas con alguna protección que no detiene cualquier proyectil, ya que blindar un auto, además de que es muy costoso, no es soportado por el peso que eso implica por los vehículos comunes que se terminan rompiendo y además implican un gasto excesivo de combustible que el Estado no está dispuesto a afrontar. Por otra parte, aun cuando el vehículo hubiera sido blindado, cosa que no lo era, y tuviera el policía un chaleco antibalas, lo cierto es que este había bajado su ventanilla, por lo que, chau blindado, siendo que además la cabeza era lo que estaba más expuesto, porque estaba sentado, con la ventanilla baja, a esta altura, dice, y el chaleco no te protege la cabeza, con lo que salir arando, como planteó el tribunal que podía haber hecho para no tener que disparar sobre el sujeto, quizás no sería tan efectivo para evitar recibir un disparo, ya que probablemente la reacción de quien jala el gatillo y la bala sean más rápida que el auto. Asimismo, eso de que podría haber elegido otra zona no vital para apuntar, tampoco parece analizar el contexto, pues en rigor de verdad, no parece que el policía haya apuntado, sino más bien que disparó al bulto, como un acto de defensa instintivo, pues a esa distancia si no nos explica por qué no le pegó en el medio de la cabeza. El tema de que el policía no haya dicho alto policía, sino parate ahí, y que el sujeto podría haber incurrido en el error de pensar que quien lo seguía no era policía y estaba por ser víctima de un delito, es bastante descabellado. Y lo digo así por decirlo cortésmente, porque parece que se olvidaron algunos detalles, como por ejemplo que el policía no solo que estaba vestido de uniforme, sino que circulaba en un patrullero, con balizas, pero claro, parece que no dijo las palabras mágicas que lo hubieran hecho al sujeto darse cuenta de que era policía. Ahora bien, más allá de estas explicaciones que ya de por sí hablan de la injusticia de este fallo, lo más peligroso es el mensaje que el fallo encierra. Por un lado, el propio tribunal admite que si se tratara de una persona común, de un civil, lo habrían absuelto, pero que en este caso son más exigentes porque el acusado se trata de un policía, de quien se espera que actúe con una profesionalidad que implica causar el menor daño posible, lo cual, además de plantear una seria desigualdad de trato frente a la ley, lo deshumaniza al policía, porque no toma en cuenta que cuando éste disparó, ya no lo hizo como policía, sino como una persona cualquiera que sintió que su vida estaba en peligro y trató de protegerla, debiendo tomar una decisión vital en una fracción de segundo. Ser policía, y esto lo quiero remarcar, por más que sea una profesión que implica asumir un riesgo para la vida, no implica que los policías deban claudicar de su derecho a proteger su vida, o que deban dejarse matar por alguien si tienen que elegir entre dañar a ese alguien y su vida. Es una locura esto. Por otro lado, el mensaje más peligroso que está en los propios ejemplos que el tribunal dio de lo que el policía debió haber hecho. Cuando le dice que al ser apuntado con un arma, en vez de disparar contra quien lo apuntaba, debió haber salido raudamente con el patrullero. Si analizamos esto, le está diciendo al policía que al ser agredido por un delincuente, y digo delincuente porque quien te amenaza con un arma de fuego, aunque sea una réplica, incurre en un delito que está tipificado en el Código Penal. Y vuelvo a esto, le está diciendo al policía que al ser agredido, amenazado con un arma, tiene que salir corriendo con la cola entre las patas y liberar la zona. ¿De verdad quieren esto? Si pensamos un poquito de lo que están diciendo, hasta nos da una explicación de por qué este muchacho que resultó herido se atrevió a apuntar con una réplica al policía. Algo que también es bastante loco, ya que se le está dando un mensaje a esta gente de que el policía debía tolerar tal situación y que nadie le podía hacer nada, porque parece que la vida de este sujeto vale más que la del policía. Policía que, por cierto, ni siquiera fue visto como una persona por el tribunal, porque se hizo la diferencia entre persona y policía. Una cosa loquísima. Para cerrar esto, les cuento que actualmente el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja, que esperamos que la Corte lo abra
lo analice y que haga justicia. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá.